por la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio. Lo hemos invitado, le dijimos la semana anterior que por favor tenga la gentileza de atendernos para conversar y ir evaluando la campaña, ir conociendo qué es lo que están haciendo los candidatos, especialmente en lo que tiene que ver con su candidatura. Doctor Esteban, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Extrema, este es el noticiero más importante de la región. Bienvenido, buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes y un saludo a las personas que nos escuchan. ¿Cómo ve el panorama político en este momento? Todavía, bueno, ya podemos decir que la campaña oficial ya está, solamente quedan pendientes algunas dudas de candidatos impugnados, que esto está demorando incluso para imprimir las papeletas del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo mira esto? Bueno, el proceso ya creo que está bastante avanzado, de hecho con el inicio formal de la campaña de los candidatos a presidentes ya se empieza a ver algo de publicidad, entonces empieza esta campaña tan corta, típica, rara. Lo que sí noto todavía en los recorridos es el desconocimiento de las personas sobre que hay elecciones, apatía y sobre todo indecisión. Yo sospecho que incluso en Tungurahua hay una indecisión de alrededor del 60%, que irá bajando por supuesto mientras avancen las semanas y que sin duda la semana que es de elección formal, de campaña formal, esperemos que baje mucho más para que la decisión sea consciente y sea positiva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieren escuchar los candidatos? Doctor, usted que está haciendo recorrido, porque escuchamos así cuando salimos a las coberturas informativas de que quieren verdaderos cambios. En este momento ya no quieren escuchar proyectos, lo que quieren es que vayan a trabajar en la asamblea estos 18 meses y se prepare el panorama para el 2025 con elecciones a tiempo completo. Sin duda, y por eso algunos candidatos que caminan y ofrecen lo que no pueden cumplir, engañan a las personas. Eso de ir con 15 proyectos bajo la mano y creer que alguno siquiera va a ver la luz, es mentirles a los ciudadanos. Es un periodo atípico, 14 meses. Yo como he enfocado mi propuesta en esta campaña sobre temas generales, porque yo aspiro a que el próximo gobierno, sea el que sea, proponga al país una verdadera solución en materia de seguridad y que sea la Asamblea la que apoye los temas positivos de esa reforma en materia de seguridad. Usted presentó algunos proyectos en la Asamblea, especialmente en torno a la seguridad, doctor. Sí, ¿Cómo está eso? Yo presenté en este periodo 14 proyectos, 3 fueron ley. Imagínese usted. Y uno de ellos precisamente es la reforma al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, que se juntó con otras reformas al Código Orgánico Integral Penal y que, por ejemplo, significó la creación de nuevos delitos en subida de penas, el tema del régimen semiabierto. ¿Qué significa esto? Que no todos los delincuentes se puedan acoger a salir antes de la cárcel, como sucede o sucedía en muchísimos casos. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación de todo esto? No solo con leyes se cambian las cosas, hace falta la gestión de la justicia, de los fiscales y, por supuesto, la decisión de un gobierno nacional de poner los recursos para mejorar lo que pasa en las cárceles, aportar en la seguridad de los policías, en fin, esto es de un solo puño y por eso yo espero, más allá de que creo que los candidatos que ofrecen cambiar el país con una ley no se dan cuenta cómo funcionan las cosas, que con un nuevo gobierno, que con una nueva visión se pueda ayudar desde la Asamblea Nacional en todo lo que sea positivo para resolver la inseguridad y levantar en algo la economía. Doctor, tengo que preguntarle necesariamente lo que le voy a preguntar. Por ejemplo, dicen la gente vinculada al partido de Correa de que a ellos no les interesa el ganar la presidencia de la República con Luisa González. Lo que quieren es lograr una gran mayoría dentro de la Asamblea Nacional para, a través de la Asamblea, definitivamente perdón y olvido para los que están acusados por malversación de fondos, por el ataque al país. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué escucha de esto? A ver, es evidente que tener un buen número de legisladores, aunque nadie va a tener la mayoría de los 70 votos, es imposible según las proyecciones que algún grupo alcance los 70 votos. Además, el método electoral impide que las grandes mayorías se lleven grandes números de legisladores, pero más allá de esa aspiración es importante saber que, por ejemplo, algo que ellos mencionan en campaña, que es llamar a constituyente, no se puede hacer desde la Asamblea. Para eso hay que ganar la presidencia de la República. Lo otro, a nivel judicial, no se puede hacer absolutamente nada desde la Asamblea porque no se puede ni tumbar sentencias ni revisar sentencias. En todo caso, todos los grupos creo que tenemos la aspiración de llegar con un buen número de legisladores, pero parecería que la diversidad va a ser similar a la que pasamos ahora, en el último periodo. Antes de darle la
la palabra a mi compañera Patricia Salazar. Doctor, entonces, ¿qué hacemos con los jueces corruptos? Si no se pueden tumbar sentencias, ¿cómo cambiamos este país con una corrupción galopante? Ventajosamente yo sé que hay más buenos jueces que malos, pero ¿cómo entonces solucionamos el problema de las sentencias mal dadas? El grave problema en el país sobre el tema de justicia nace lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, del mal diseño constitucional de la Constitución de Montecristi. Porque ese garantismo excesivo, desorbitado, ilimitado, en el cual se amparan los jueces y los fiscales para hacer sus fechorías, porque estamos hablando de que hay malos jueces, hay buenos por supuesto, pero hay malos jueces que con plata a cambio dicen, en virtud de los derechos constitucionales, salga usted, señor Perico de los Palotes, libre, cuando Perico de los Palotes tiene 3 sentencias ya previas, había tenido detención, es decir, una ficha completa. ¿Cómo se cambia eso? Si queremos darle un punto final, tiene que haber una reforma legal y sobre todo una decisión constitucional. Si la Corte, por ejemplo, que es lo que se buscó hace algunos meses, limita el mal uso de las acciones constitucionales. Lo otro, en casos comprobados de jueces que reciben plata y dinero, hay que sancionarles. Lo que hemos visto lamentablemente estos años son jueces que están en los escándalos, que les inician un proceso, que al final se contactan con alguien en el Consejo de la Judicatura y vuelven a su cargo. Y así no vamos a cambiar absolutamente nada. Patricia. En terapia intensiva se encuentra el IES. ¿Hay alguna propuesta para salvarlo? Lo del IES yo creo que es bastante problemático en este momento. Primero porque la base que sostiene, porque el IES lamentablemente funciona como una pirámide, como lo que llaman en economía un esquema Ponzi, en donde si la base se rompe no hay cómo pagar a los que están arriba. La forma, creo yo, más rápida de darle esa solvencia al IES, más allá de todo lo que se tiene que resolver a la interna, es ampliar la base de afiliados, pero no a base de obligatoriedad, porque escucho que el gobierno, en esta comisión que ha creado, quiere obligar bajo sanción, por ejemplo, a que emprendedores se afilien, a que profesionales se afilien, que este momento lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero eso de venir con el martillo encima y decir, si no te afilias te multo, me parece una absoluta injusticia. Hay profesionales que están en su día a día saliendo y pagar 70 u 80 dólares por además un servicio que no les sirve para nada, porque el IES no les atiende, el IES no les está dando créditos, lo piensan 2 veces. ¿Cuál es la forma, creo yo, de ampliar? Permitir el empleo por horas, especialmente al sector juvenil, ¿no es cierto? Que es una propuesta que hemos hecho desde la otra asamblea, que es una propuesta que la sostenemos ahora, que es factible jurídicamente, con la consiguiente afiliación proporcional al IES. ¿A qué me refiero? Si la persona no va a trabajar 4 o quizás ni hasta 8 horas al día, sino por ejemplo 2 o 3, usted tiene que pagar la afiliación proporcional al IES. Eso le va a significar al IES ampliar la base de los que están abajo para tener algo de sostenibilidad y por supuesto que se dejen de robar la plata los que están en el directorio del IES, porque esas grandes inversiones no sabemos a dónde van. Son 9.000 millones de dólares que tiene en la caja, 7.000 millones los que tiene el IES. ¿Qué pasa con esa plata? Están comprando bonos en temas inmobiliarios. Esa plata se tiene que mover para que produzca, como sucede en países desarrollados en donde los fondos de pensiones de trabajadores, de empleados que están singularizados, invierten hasta en la bolsa, pues esa rentabilidad le permite sostener el sistema. Pero hay 369 propiedades del IES ya obsoletas, destruidas, esa plata, casi 1.000 millones de dólares perdidos. Plata perdida, costos hundidos, que ni mueven la plata ni lo venden, y a veces está el negocio, que lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Ciertos directivos del IES están hasta en el negocio de ver qué pasa con los arriendos como parqueaderos de esos terrenos que no sirven para nada. Entonces hay que poner las manos a solucionar esto, ¿no? Hay un grave problema, indistintamente de quién llegue a la presidencia de los ecuatorianos, se va a encontrar con una caja con 0 recursos económicos, con muchísimos compromisos. Se criticó muchísimo al expresidente Rafael Correa por el endeudamiento. Sin embargo, la tónica de la administración del presidente Guillermo Lasso ha continuado con la misma línea. ¿Qué hacer ante esta realidad? Podemos decirlo ya abiertamente porque he visto las cuentas y he visto los indicadores. Lasso deja el país económicamente peor de lo que dejaron Moreno y Correa.
¿A qué me refiero con esto? No hay plata en la caja fiscal. Lo segundo, está comprometido el presupuesto al pago de la deuda. Más del 60% de el rubro económico del gobierno al pago de la deuda de los tenedores. Sí, la verdad es que la situación es calamitosa para cualquier gobierno que llegue. E incluso si llegase un gobierno que ya estuvo en el poder hace algunos años, no va a tener el mismo desempeño que tuvieron hace 10 años porque no es la situación económica la misma. ¿Y ya no habrá petróleo de $150 el barril? No estamos de ese petróleo y estamos con la amenaza de la consulta popular, en donde si lamentablemente triunfa la pregunta sobre el Yasuni, estamos hablando de un golpe económico a las finanzas ecuatorianas que se estiman en un total de casi 16.000 millones, entre demandas, entre pérdida de recursos que se percibían por el petróleo, entre retiro de instalaciones. Cuesta $500 millones desmontar las instalaciones petroleras en el campo ITT, es decir, sería un golpe nefasto a la economía y a cualquier gobierno, y eso es algo que me preocupa mucho. Doctor, tengo que preguntarle esto. ¿Qué opina usted del Contralor? Todo el mundo quiere la Contraloría, más de 100 aspirantes, el 50% no tiene los requisitos necesarios, incluso no han hecho la obligación de juramentar su plan de acción y trabajo. ¿Por qué quiere todo el mundo ser Contralor? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que lamentablemente hay mucho interés en ese puesto, porque han malinterpretado el rol de la Contraloría y muchos ven a la Contraloría primero como un objeto de persecución a funcionarios públicos, lo cual ha sucedido en el pasado y es lamentable porque ninguna institución debería ser instrumento de persecución. Es un instrumento de justicia. La Contraloría tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos y sancionar, por supuesto, cuando haya que sancionar, pero no perseguir, porque yo he visto muchos casos lamentables en donde a exfuncionarios por una tendencia política les persiguen y eso les significa procesos de abogados, un gasto realmente fuerte para un funcionario honesto. Y lo segundo, me parece que de acuerdo a la primera idea que le di, muchos ven eso como un botín económico, porque estar en la Contraloría significa también cobrar por lo que te hago o por lo que no te hago. Y eso lamentablemente se está viendo y por eso hay tanto apetito por este cargo. Esperaría yo que la persona que llegue, primero llegue con todos los concursos limpios, públicos, conocidos, pero llegue a hacer su trabajo, no llegue ni a perseguir ni a hacer billete como lamentablemente ha sucedido en el pasado. Doctor Torres, no sé si parezco ingenuo con lo que le voy a preguntar, pero ¿qué es más, la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación Ciudadana o el mecanismo que se utiliza para nombrar al Contralor? Porque la Asamblea tiene ahí trabajo para solucionar y buscar el mejor camino, cambiar las estrategias. No puede ser posible que Contralor elija un organismo tan cuestionado en el país. Pues el Consejo de Participación Ciudadana es la peor creación que tenemos nosotros en la Constitución de Montecristi. Entonces vamos a tumbarlo, pues, doctor. Es que es el problema. Cuando lo intentamos hacer, veía reforma constitucional, porque no se trata solo de una votación, se trata de una votación de 92 votos, no nos alcanzaron los votos, porque yo voté a favor no solo de que se le quiten las funciones, porque la eliminación como tal tiene que ir a consulta popular, y también deberíamos ir a una consulta popular. Ese Consejo de Participación no tiene razón de existir. Esas facultades tienen que regresar a la Asamblea como en cualquier poder normal, en cualquier democracia robusta. En los Estados Unidos sucede eso, por ejemplo, pero lamentablemente tenemos que convivir con este organismo que, como les digo, consume recursos, no sirve para mucho, entorpece ciertos procesos y lo peor aún, no lo hace con participación ciudadana, porque si en algo lo pensaron sus ideólogos era para que sea una verdadera participación ciudadana. En el fondo fue una escisión del Poder Legislativo, así como el Consejo de la Judicatura fue una escisión del poder de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor. Vamos terminando la entrevista, Patricia. Doctor, se dice que Esteban Torres. De acuerdo a la inquietud ciudadana, hay varios problemas que aquejan a nuestro país. Muchos hablan de la inseguridad, otros hablan del tema económico, de la necesidad de fuentes de empleo, y hay otros que dicen es necesario impulsar una lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? Que eso es vital para nuestro país. A ver, los dos grandes problemas de este momento en el país, y creo que los únicos con buenos gobernantes que se podrían resolver, quizás no es una totalidad, pero una gran magnitud, son el tema de la inseguridad y el de la economía.
Inseguridad, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Controlar las cárceles. No pueden ser que 50.000 pandilleros sometan a 18 millones de ecuatorianos. En las cárceles están los centros de operaciones de los delincuentes, están los call centers con los cuales extorsionan y está toda la dirección sobre el tráfico de lo que todos sabemos que se da en este país. ¿Por qué no podemos inhibir de señal de internet? Porque les falta decisión a los Solo decisión. Solo decisión. Tienen miedo a las mafias que están en los cárceles. Y si tenemos políticos con miedo para actuar, no vamos a resolver ningún problema. Lo primero, control de cárceles, aislamiento total de los delincuentes, aislamiento total de los máximos delincuentes y cabecillas frente a otro tipo de delincuentes comunes. Lo segundo, control de las fronteras. No puede ser que solo en la frontera norte hayan 48 pasos ciegos donde usted paga $1 y pasa armas, drogas, pero no solo eso, lo que afecta a la provincia de Tungurahua, textiles, hortalizas, huevos, leche, es decir, hay un tráfico y un contrabando total que además se suma al tráfico o al paso sin control de delincuentes extranjeros que tienen antecedentes penales. Según la ley, un delincuente extranjero no puede ya entrar al Ecuador si tiene antecedentes penales, pero si no hay un control de las fronteras, sucede eso. El tercer paso en seguridad, control del espacio aéreo. No sirve de nada el tema terrestre si siguen llegando las avionetas a las provincias que son planas como Santa Elena, Esmeraldas, Manabí. Hay que controlar también eso. Tienen que reactivar los radares. Es insólito que este gobierno se estrenó, se le dañaron los radares, va más de 2 años y medio y no hacen absolutamente nada. Y a la par, por supuesto, yo estoy seguro que la economía respirará un poco más, porque la inseguridad es la gran causante de que los negocios cierren antes, de que usted ya piense 2 veces antes de salir a comer algo y que por supuesto no hayan oportunidades para jóvenes, para emprendedores, para ganaderos, para agricultores. ¿Cómo combatimos la corrupción en nuestro país? Bueno, haciendo uso de las instituciones que están en este rato vigentes. ¿Cómo puede ser que a la UAFE, que tiene acceso a las cuentas bancarias, que tiene acceso a todos los registros de la propiedad, a los registros de autos, se le pasen por encima a jueces que en funciones y ganando sueldos de $4.000 llegan a estar en casas de $1 millón, $2 millones? ¿Qué hace ahí la UAFE? ¿Se queda callada? ¿Está cobrando acaso por no actuar? ¿Qué está pasando en ese momento? Hay las herramientas, así se combate a la corrupción. Y lo segundo, exponiendo también a los corruptos. Si alguien es gobernante y se entera que está pasando lo que nos enteramos, que dan coimas por el contrato de los chalecos, pero la persona que dice que le quisieron coimar dice que no se acuerda quién era, que es un número de WhatsApp, la máxima autoridad, es una vergüenza, pues oiga, eso es imperdonable. Muchas gracias al doctor Esteban Torres. Esta entrevista la pueden ver a través de nuestras redes sociales, también en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera. Muchas gracias al doctor Esteban Torres. Saludos. Nos queda mucha tela que cortar, doctor, pero lo volveremos a invitar porque es necesario, señoras y señores, fortalecer el criterio de Esteban Torres, porque es uno de los asambleístas con mayor experiencia pese a su juventud, porque ha permanecido en la Asamblea Nacional por 2 años en la última parte de este periodo que no culminó, y vale la pena precisamente rescatar aquellos proyectos que están en la Asamblea Nacional represados y que para los nuevos no hay tiempo para que puedan presentar nuevos proyectos, Patricia, sino ir a trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Hay un trabajo como antecedente, Osvaldo, porque hay que decirlo, los 2 años nos ha representado bastante bien a nuestra provincia de Tungurahua. Para muchos ha sido un referente el doctor Esteban Torres, así es que felicitamos el trabajo. Gracias. De experiencia, de conocimiento, de no ir a improvisar, a aprender, a hacernos quedar mal, a hacer chicos silencio. Nos identificamos plenamente con el trabajo. O a vender el voto. O a vender el voto, que es peor todavía. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un placer. Muy buenos días. Pausa para comerciales.